Cada portacontenedores gigante tiene literalmente un reloj corriendo en su contra desde el segundo exacto en que zarpa. Ese reloj no cuenta minutos, cuenta mucho dinero. No lo ves. No hay ninguna pantalla en el puente de mando que lo muestre en tiempo real, parpadeando en rojo. Pero está ahí, contando, desde el instante en que el barco suelta amarras hasta el instante en que vuelve a atracar. Y en algún punto de cada travesía hay un momento muy concreto, en el que ese reloj decide si el viaje entero ha merecido la pena o si la naviera acaba de perder dinero por el simple hecho de haber sacado al mar ese barco. ¿Cuánto dinero tiene que costar al día mantener uno de estos barcos en el mar para que en vez de ganar dinero empiece a perderlo sin que nadie a bordo haga algo mal? La mayoría de la gente que ve pasar uno de estos gigantes por el horizonte asume que cuanto más grande es el barco, más dinero está ganando en ese instante. Es prácticamente al revés. Cuanto más grande es el barco, más rápido corre el reloj en su contra, y más caro le sale cada momento de indecisión. Para entender cuánto marca este reloj de verdad, hay que desmontar pieza por pieza todo lo que cuesta mantener uno de estos barcos en marcha. Empecemos por la entrada al juego, porque construir uno de estos gigantes ya es mucho dinero antes de que el reloj empiece siquiera a correr. Un buque pequeño, de hasta 2,000 contenedores, ronda entre 35 y 50 millones de dólares. Uno mediano, de entre 5,000 y 10,000 contenedores, puede costar entre 60 y 150 millones. Y los gigantes, los buques ultragrandes de más de 15,000 contenedores, los que dominan las rutas entre Asia, Europa y Estados Unidos, cuestan entre 140 y 220 millones de dólares. El buque más grande del mundo hoy en día, el MSC Irina, con capacidad para 24,346 contenedores, se sitúa justo en esa franja alta. Ese es solo el precio de entrada. El barco todavía no ha zarpado ni una sola vez y ya arrastra otro coste silencioso. Casi ningún armador paga esa cifra al contado. La mayoría de estos buques se financian con crédito naval a 10 o 15 años, así que a la factura de construcción hay que sumarle los intereses del préstamo mes tras mes, indistintamente de si el barco está lleno de contenedores o navegando medio vacío. Lo interesante es que casi ninguna naviera es dueña de todos sus barcos. Gran parte de la flota mundial se alquila mediante lo que se llama un fletamento por tiempo, o time charter. El dueño del barco pone el buque y la tripulación y a cambio cobra una tarifa diaria fija. Ahora mismo, a comienzos de 2026, ese mercado está viviendo uno de los ciclos más fuertes de su historia. Un buque pequeño de 1,000 contenedores se alquila por unos $16,750 al día. Un 140% más que hace apenas 2 años. Uno mediano de 4,300 contenedores puede rondar los $56,000 diarios y un gigante de más de 20,000 contenedores, en temporada alta, puede llegar hasta los $60,000 al día. Y ojo, esa tarifa diaria no incluye el combustible. Eso corre por cuenta de quien opera el barco. Y aquí es donde los números empiezan a dispararse de verdad. Un portacontenedores grande, navegando a velocidad de crucero, quema entre 150 y 250 toneladas de combustible al día. Hasta hace poco, ese combustible rondaba los $600 por tonelada. Pero cuando estalló el conflicto en el estrecho de Hormuz a finales de febrero de este año, los precios se dispararon hasta rozar los $1,000 por tonelada en cuestión de semanas. Para una sola naviera como Maersk, eso significó unos $500 millones extra al mes, solo en combustible. La respuesta fue trasladar ese golpe directamente a los clientes. En marzo, Maersk anunció un recargo de emergencia de hasta $400 por contenedor en rutas largas y hasta $600 en contenedores refrigerados. A día de hoy, los precios se han enfriado un poco, pero siguen muy por encima de donde estaban antes de la crisis. A principios de julio de 2026, el combustible en Singapur, uno de los puertos de referencia mundial, se movía en torno a los $650 por tonelada. Un buque grande quemando 150 a 250 toneladas al día.
a $650 la tonelada, gasta entre $97,000 y $162,000 al día solo en combustible. Eso ya iguala o supera lo que cuesta alquilar el barco entero por un día. Por eso, cuando el combustible se dispara, las navieras recurren a un truco tan simple como efectivo: reducir la velocidad. Se llama slow steaming y consiste en navegar varios nudos por debajo de la velocidad máxima del motor. El consumo de combustible de un barco no baja de forma lineal con la velocidad, baja de forma exponencial. Reducir la velocidad de crucero en solo un 10% puede recortar el consumo diario en torno a un 25 a 30%. El precio es tiempo. Una travesía que antes tardaba 10 días ahora puede tardar 12 o 13. Pero cuando la tonelada de combustible cuesta cientos de dólares más que el mes anterior, ese tiempo extra sale más barato que quemarlo a toda máquina. También hubo otro detonante en esta crisis. Antes del conflicto, el seguro de riesgo de guerra para cruzar el Mar Rojo o el Golfo Pérsico costaba una fracción casi simbólica del valor del barco. Con la crisis, esa prima subió hasta entre el 0,25 y más del 0,5% del valor del buque, por cada tránsito. Para un barco de $150 millones, esos son entre $375,000 y más de $750,000 extra cada vez que cruza una zona de riesgo. Y eso se suma al seguro normal que cualquier barco necesita todo el año. Cobertura de casco y maquinaria por un lado, y responsabilidad civil frente a terceros por otro, gestionada normalmente por un club de protección e indemnización. Y todo esto sin contar el desgaste físico del propio barco. Cada 2 años y medio, más o menos, un portacontenedores tiene que pasar por una inspección intermedia en dique seco, y cada 5 años, por una revisión mucho más profunda llamada inspección especial. Se saca el barco del agua por completo, se limpia y repinta el casco, se revisan motores, tanques y sistemas de seguridad. Ese proceso dura entre 20 y 30 días y cuesta, solo en trabajo directo, entre 2 y 5 millones de dólares. Y mientras el barco está en el dique, no genera ni un solo dólar de ingresos. Sigue devengando su parte de seguro y sus costes fijos, pero no transporta nada. Solo esas semanas paradas pueden representar en torno a un 7% de los ingresos anuales que ese barco habría generado si hubiera seguido navegando. Frente a todo esto, la tripulación es, sorprendentemente, uno de los gastos más pequeños de la ecuación. Un buque gigante de 24,000 contenedores no necesita un ejército a bordo. Opera con apenas entre 20 y 25 personas, entre capitán, oficiales, maquinistas y marineros. Esas personas suelen cobrar salarios por encima de la media del sector marítimo, comparables a los de un petrolero y mejores que los de un ferry, pero comparado con el combustible o el seguro, el coste de la tripulación es casi una anécdota. Cada generación de portacontenedores es más grande, pero no necesita proporcionalmente más gente para operarla. Duplicar el tamaño de un barco no duplica su tripulación. Así que, cuanto más grande es el buque, menor es el coste de personal por cada contenedor que transporta. Los peajes también juegan un papel importante en el gasto final. Cruzar el canal de Suez con un barco grande y completamente cargado puede costar entre $700,000 y $1,2 millones en un solo tránsito. El canal de Panamá, para un buque de tamaño similar, tampoco se queda corto. También se mueve por encima del $1,000,000 en muchos casos. Y eso es solo el peaje, sin contar las tasas de practicaje, remolcadores y atraque que se pagan aparte en cada puerto de la ruta. En 2021, el portacontenedores Ever Given quedó encallado de lado en el canal de Suez durante 6 días, bloqueando una vía por la que pasa cerca de un 30% del tráfico mundial de contenedores, y deteniendo un flujo de mercancías valorado en unos $9,000 millones al día. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel atacaron Irán y en cuestión de 48 horas el tráfico de buques por el estrecho de Hormuz cayó más de un 95%. Las aseguradoras dejaron de ofrecer cobertura para cruzar la zona. Navieras como Maersk, MSC, CMA CGM
y Hapag-Lloyd suspendieron sus tránsitos casi al mismo tiempo, y más de 150 petroleros se quedaron anclados fuera del estrecho, sin atreverse a entrar. Súmalo todo: combustible, tarifa de alquiler del barco, seguro, tripulación, peajes, mantenimiento. Un solo buque portacontenedores grande, navegando en 2026, puede acumular fácilmente entre $150,000 y más de $300,000 de coste combinado por cada día que pasa en el mar. Ahora mismo, el mercado de fletamento vive un momento excepcionalmente fuerte, con tarifas muy por encima de los costes operativos, lo que explica por qué navieras como Maersk siguen siendo rentables pese al golpe del combustible. Los pedidos de barcos nuevos que llegarán entre 2026 y 2028 amenazan con inundar el mercado de capacidad, justo lo contrario de lo que se necesita para mantener las tarifas altas. Cuando eso ocurra, la misma cuenta que hoy hace ricos a los armadores puede convertirse de la noche a la mañana en una cuenta que hace perder dinero cada día que un barco decide zarpar. Así que la próxima vez que veas un portacontenedores gigante deslizándose tranquilamente por el horizonte, ya sabes que es exactamente ese reloj invisible que arrancó en el instante en que soltó amarras. No mide cuánto tarda en llegar a puerto. Mide si merece la pena que haya zarpado. Y no se detiene ni un segundo, ni siquiera cuando el barco está completamente quieto. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.